nos habíamos quedado, si no me equivoco, estamos en el tema de circuitos, métodos de las mallas y de los nudos, porque expliqué primero, ¿no? Vimos ayer el método cómo simplificar el problema en 2 pasos, método de las corrientes de malla. Vamos a ver esto. Hoy o ahora vamos a... Ahora voy a explicar el método de los potenciales en los nudos. Ya tenéis en el vídeo que os indiqué del profesor Anand Agarwal, me parece que se llamaba, la lección, el vídeo de la lección 2, es el que utiliza. Le echáis un vistazo. Es el que utiliza. Muy bien, pues vamos a ver el método de los potenciales en los nudos. Vamos a cogernos como ejemplo, que es aplicar las reglas de Kirchhoff, pero ahora vamos a ver cuántos nudos tiene un circuito y vamos a aplicar la regla de los nudos de Kirchhoff a cada uno de ellos. Y lo mejor yo creo que es con un ejemplo explicarlo. Con el mismo ejemplo que habíamos utilizado ayer del circuito. Entonces teníamos nos decían la información, cómo estaba construido el circuito, R1, R2, R3, R4 y R5. Y ayer pues determinamos cómo era la intensidad en cada uno de los elementos. Por cierto, que no... por completar eso en este momento, da igual un método que otro, al final es... Habíamos discutido que estas resistencias no las podíamos simplificar por el método sencillo de resistencias en serie y en paralelo, porque no están ni en serie ni en paralelo. Pero el objetivo sería quizás final de decir, oye, yo quiero sustituir este circuito por un circuito equivalente que fuese siendo esta la resistencia equivalente. ¿De acuerdo? Con lo que hicimos ayer, ¿cómo determinamos nosotros aquí la resistencia equivalente? Después de todo lo que hicimos. Habíamos determinado cómo era la intensidad, ¿no? Entonces, es tan simple como decir que epsilon tiene que ser igual a... ¿De acuerdo? Como último paso en lo que hicimos ayer. Si nos dijesen, pues simplifica el circuito, que sea una batería y una resistencia. Bueno, pues habíamos hecho todo a partir de eso. Fijaos, sin poder hacerlo de resistencias, simplificar resistencias en serie y en paralelo. Vale, una vez dicho eso, que no lo había dicho explícitamente, y diré algo más luego, tenemos esto. Vamos al método de los potenciales. Bueno, primero vamos a ver cuántos nudos tenemos aquí que lo habíamos visto ya. Teníamos aquí donde confluyen más de 2 elementos, más de 2 ramas, vamos a llamarlo el nudo A, el nudo B, el nudo C y el nudo D. Bueno, tenemos ahí estos 4 nudos, que no son 3 independientes. Recordad, el número de nudos menos 1, 3. Tenemos 3 nudos independientes. Entonces, en cada punto del circuito vamos a tener un potencial asignado. Por ejemplo, aquí tendremos el potencial VA, VB, VC y VD.
como realmente lo que se definen son diferencias de potencial, no el potencial en sí, sino diferencias de potencial, entonces tendremos que situar, como en todos los problemas de física, una referencia. Aquí en un circuito, es decir, a qué nudo, en qué punto del circuito tú asignas un valor en el potencial. Por defecto uno dice, le asigno potencial cero, que es como decir, lo pongo a tierra. Asignando, claro, pero es el mismo problema. Es cuando uno dice, bueno, ahí tengo el circuito. Imaginaos, podría ser cualquiera. Ahí es, en el dibujo, eso es decir, tomo como referencia eso. Y la referencia pues sería decir, aquí el potencial es cero. Podría ser cualquier valor. ¿De acuerdo? Porque lo que se definen son diferencias de potencial. Bueno, esto, claro, si yo asigno aquí mi referencia a tierra, este punto, eso significa que estoy fijando, es decir, que el potencial en el nudo D no es una incógnita, porque estoy diciendo que está en contacto con tierra, por lo tanto, fijaos que uno dice, bueno, pues ahí tendríamos en todo caso VA, o sea, me estoy fijando ya en las incógnitas. Antes, en el método de las corrientes de malla, teníamos, así, mirábamos cuántas mallas independientes teníamos ahí, un número mínimo de mallas independientes, le asignábamos una corriente y esas eran las incógnitas. Aquí, lo que estoy asignando son como incógnitas los potenciales en cada uno de los nudos, pero realmente uno tiene que darse cuenta de que quizás no todos son incógnitas. Por ejemplo, en este problema ya la referencia no es, pero habría otra más que no es, que viene dado tal como hemos construido el circuito, que es el potencial en A. Si estamos aquí a potencial cero, fijaos que esto es más menos, este punto se encuentra a un potencial por encima de cero. El campo va de esta manera, por lo tanto, este potencial es mayor que este, que sería la fuerza electromotriz. Es decir, que este sería cuidado, si pusiese una resistencia por aquí, aquí o aquí, me da igual, cualquiera de los dos lados, entonces ya eso no es lo que he escrito aquí, ya no es cierto. ¿De acuerdo? Pero estoy cogiendo el mismo ejemplo. ¿Vale? Pensad un poco cómo lo modificaríais si se añaden más cosas o se quitan. Bueno, según eso realmente entonces tenemos, o nos enfrentamos, tenemos dos incógnitas a determinar. Serían, perdón, el potencial en el nudo B y el potencial en el nudo C. ¿Cómo llegamos? Si son dos incógnitas necesitaremos dos ecuaciones. Independientes. Y las vamos a obtener estas dos ecuaciones de aplicar la regla de los nudos. De Kirchhoff. Me dice, la duda sería, pero la regla de los nudos, ¿no? Son las corrientes, la corriente neta que entra igual, la suma de las corrientes que entran igual a la suma de las corrientes que salen. Es decir, que uno está pensando ahí desde ese punto de vista correctamente, decir, pero ahí realmente no estás hablando de intensidades de corriente, mientras que aquí lo estás planteando como las incógnitas como potenciales. El asunto es cómo vamos a relacionar esas corrientes de entrada y de salida con los potenciales, más bien las diferencias de potencial entre diferentes puntos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí que solo tenemos resistencias, evidentemente nos apoyaremos en la ley de Ohm, como siempre. Un convenio. Para evitar, el problema con los circuitos es que se meten muy fácilmente la pata con los signos. ¿De acuerdo?
Entonces hay que evitar lo más posible, pues estableciendo no una norma, sino una costumbre, por así decirlo, de tal manera que ya te sale de manera natural. Yo diría, lo mismo que os dice el profesor del MIT ahí, vamos a suponer, vamos a aplicar la regla de los nudos, vamos a suponer que en cada uno de los nudos las corrientes están saliendo, todas ellas. Eso quiere decir que ¿no? Para el nudo B, ¿no? Estoy suponiendo, yo supongo, entonces naturalmente la suma de todas esas corrientes tiene que ser igual a 0. La suma de la I1, la I3, la I4, porque estoy suponiendo que salen todas, I1 más I3 más I4, 0. ¿Entendido? Igual a 0. Claro, uno piensa eso no va a ser posible. No os preocupéis, al resolverlo, naturalmente nos dará que alguna tiene que estar entrando y otras saliendo, en todo caso. Bien, ¿y cómo pasamos cada uno de estos términos a ponerlo, a expresarlo en función de los potenciales? Fijémonos en la IU. Si yo estoy pensando que la corriente va de esta manera, estoy pensando que el potencial siempre, o sea, estoy tomando como convenio que el potencial en este punto es mayor que en los otros puntos, porque la corriente está saliendo. De tal manera que tendríamos aquí, voy a ponerlo en negro, tendríamos VB menos VA, que sería epsilon, si queréis ya lo pongo. Estoy aplicando la ley de Ohm. Dividido por R1. Esa, ve todo el mundo que esa es la intensidad. Si yo estoy haciendo esto, o sea, es supuesto que sale de B la corriente, evidentemente estoy suponiendo que VB es mayor que VA. Es decir, como norma, que no es una norma, podríamos hacerlo de diferente manera, ¿no? Entrando o saliendo. Es decir, pensad que siempre ponemos el nudo B por delante de los otros nudos que tiene sobre los cuales nos estamos apoyando para ver las corrientes. ¿Por qué dices que VB es mayor que VA? Hombre, si estoy suponiendo que la intensidad está saliendo por aquí, ¿cómo será el campo eléctrico? En este sentido. Por lo tanto, el potencial aquí tendrá que ser mayor que aquí. Es decir, la ley de Ohm por detrás. ¿No? ¿Bien? ¿Sí? Entonces tendríamos VB menos epsilon, o sea, menos VA, que es igual a epsilon, dividido por R1, más, ahora tendríamos la de I3. Lo mismo, VB menos VC, dividido por R3, plaf, más VB menos VD menos 0. Dividido por R4 igual a 0. Una ecuación. ¿Lo veis? Vamos, pues ahora ayudadme con el... voy a borrar por aquí. ¿Me vais a ayudar vosotros a expresar el nudo C? A ver, intentadlo. Ahora me pongo en el nudo C y supongo que voy a aplicar la regla de los nudos pensando que las corrientes están saliendo todas del nudo C. Es decir, que tendría esta corriente más esta corriente más esta corriente, 0. Y ahora decidme cómo expreso la corriente, por ejemplo, que sale de C y que va a través de la resistencia 2. Perdón, menos, no te entendí. Perdona. R2, muy bien, estupendo. Ahora, si queréis la de arriba. VC menos VB, R3, y ahora me queda la 5. VC menos 0,
dividido por R5. Perdona, que perdí esa parte. ¿Por qué menos 0 ahora en el R5 y no menos epsilon? No, porque es VC menos VD y el punto D, el nudo D, está a tierra. Sí. Sí, es lo de los circuitos es muy fácil. Es mejor que lo haga una máquina. Realmente darle... ¿Cómo se llama el estándar, el software, Spice, me parece, ¿no? Una cosa de esas, ¿no? Bueno, realmente lo que hace es resolver matrices, o sea, resolver sistemas de ecuaciones. ¿Es gratuito? O sea, no me extraña, es una chorrada, iba a decir, es una tontería. Pero bueno, nunca me fío, porque una cosa es que sea sencillo y otra cosa es que si uno no sabe hacerlo, pague por ello. Bueno, ya no, es que tenéis. Lo bonito, una vez me entretuve hace un par de años, cuando todavía, digamos, era más... Me programé lo que os dije, dar los elementos y que yo no tuviese ni que buscar ni nudos ni mallas, que la máquina me diese todo eso. Tened en cuenta que ahora, fijaos que tenemos que mirar. Y eso, para darle digamos, valor a reconocer el trabajo de los matemáticos, eso es un problema topológico de matemáticas. Lo que se llama de los grafos, que tiene mucha, o sea, que se manifiesta en problemas de física, por ejemplo, en circuitos y en otros temas muy importantes. Fijaos, algo abstracto como un espuntes, ¿no? con diferentes, que eso es un problema matemático, es decir, cuántas, bueno, por ahí, si alguna vez alguno tiene interés o algo, pues después ¿no? O sea, por el puro interés, porque eso no va a ser examinado, si alguna vez le puedo enseñar o mira en matemática cuáles son las funciones que te permiten hacer eso. Vale, e incluso a lo mejor le enseñaría el archivo. Pues, oye, habéis traído el trasto, ¿no? Para que no os quedéis con la mala... me lo solucionáis. Son dos incógnitas, VB y VC. Lo podéis poner lo mismo que el día pasado. No necesitáis, que el lunes, no necesitáis dar valores a R1 ni R2, podéis ponerlo en forma de letras, todo. Lo único, le tenéis que decir cuáles son las incógnitas. Dos ecuaciones, dos incógnitas, y luego si queréis le damos valor a cada una de ellas y a ver qué sale, lo mismo que el otro día. Damos epsilon 12 si queréis, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. A ver, así os entrenáis. Es una función muy fácil de usar, pero bueno, para que yo tenga la conciencia tranquila, si llega el caso. Ahora lo escribo yo también. No hace falta darle nombre a las ecuaciones. O sea que tenemos ecuaciones, lista de incógnitas y se acabó. Hay que cambiar, por supuesto. ¿Ves?
No se os olvide, son ecuaciones, igual, igual, nunca, no hay igual, igual, igual. Tendríamos esta y la otra. Siempre intentad trabajar el digno arte de copiar y pegar. Eso es un arte también. Vosotros sois un poco demasiado jóvenes, pero a lo mejor, no sé si hace un par de años, ¿cuántos serían? 6, claro, va pasando el tiempo. En el gobierno alemán, de entonces, estaba Merkel. Merkel batió ya el récord, creo, de años siendo canciller. Más que Kohl, que fue cuando vivía yo allí, y más que Adenauer. Bueno, o sea que ha tenido ministros unos cuantos, y ministras. Y algunos de ellos hubo una temporada que le tuvieron que dimitir. ¿Por qué? Por haber copiado y pegado ¿en qué? Es decir, plagiado en las tesis doctorales. Pero no un caso, sino varios, ¿eh? En particular era el ministro de Defensa, creo, uno que era la estrella, decían, ese va a ser, era joven, guapo, parecía inteligente, pero demasiado ambicioso, y además era con un nombre ya von, no Chu, o sea, era de una familia de arraigo así, Gutenberg. Bueno, pues metió claro, es lo que pasa, que lo haces aquí, quizás no pasa nada, pero allí sí pasa algo, lo cual siempre me alegró en aquel momento mientras termináis. ¿Por qué? Porque mi tesis doctoral, yo soy doctor por Alemania, y para mí eso revalorizó mi título. Ese es un papel que ganó, mientras que si, no son pelillos a la mar, ¿me entendéis? Es una inflación en eso. Bueno, pero lo curioso que por ejemplo, en el caso del Gutenberg, era que la cosa se hizo tan famosa y tan de escarnio. Después de dimitir tuvo que irse unos años a Estados Unidos, que crearon un nuevo verbo en alemán para plagiar, Gutenbergen. Eso ya es, ¿no? Con el poco sentido del humor que tienen los alemanes, iba a decir, era curioso, ¿no? Decir, es como ponerle, ¿no?, tu nombre, asociarlo, claro, han pasado los años, pero sí, vamos, y en las conversaciones, ¿qué? Entre los alumnos, entre los estudiantes, ¿has hecho un Gutenbergen o no? Bueno, pues fijaos, ahora hace pocos días me volví a acordar del Gutenberg, Zu Gutenberg, no von. O von y Zu, no sé si tenían los dos, bueno, que eso ya es la revima. Pues resulta que había vuelto de Estados Unidos, claro, es una familia del sur de Alemania, de pasta. Y resulta que ha vuelto a aparecer en los periódicos por haber estado metido en escándalos de estos de ventas de mascarillas. Es decir, por tráfico de influencias. Mintió, me parece que la canciller, a la Merkel, y le concedió Merkel una audiencia, ¿no?, su despacho, pero no le dijo el otro para qué era. Ese es el escándalo. Porque por detrás el tío tenía intereses económicos en un negocio de mascarillas. El pájaro no aprendió, iba a decir. ¿Qué? ¿Ya lo habéis hecho? Ahora me acordaba, siempre me acuerdo cuando digo el digno arte de copiar y pegar, me acuerdo de él. ¿Perdón? Así que aquí copié sin más. VC. Y luego me enrollé, ciertamente. Entonces, VC menos. ¿No? AV3 y VC. Ahí lo tenéis. Eso es si sustituimos este valor por todo aquí veis que está dividiendo. Bueno, si queréis le damos un nombre. Y le digo
Y ahora ponéis por los valores esos R1, 1 y... Se podría hacer de una forma más elegante esto, desde luego. ¿Qué está? Ahí tenéis de forma exacta cómo serían las... Y ahora uno dice, naturalmente, son dos pasos. Ahora tú lo que quieres son las intensidades, pues ya sabéis dónde hay que irse. A cada uno de los términos ya has tenido que pensar en las intensidades. Y está resuelto el problema. ¿De acuerdo? Pensad cómo sería, porque claro, cuando uno se lo hacen con uno, pensad que ahora se complica con resistencias y baterías, tanto en un caso en las corrientes de malla como en las corrientes del... imaginaos que yo le meto por aquí un... Por ejemplo, imaginaos que le meto una batería por aquí, epsilon 2, de esa manera. ¿De acuerdo? Ese pequeño O, y además le metéis aquí una R. ¿Cómo tendríais que modificar el asunto para llegar al... Ahora tened en cuenta que esto no se cumple, es decir, que tendríamos para el nudo A que añadir una ecuación, ¿de acuerdo? Y eso sería, otra vez nos pondríamos aquí y ver cómo es la corriente que sale, corriente que sale, pero tenemos la dificultad aquí, la dificultad ahí, por ejemplo, cuando va por aquí, cómo sería en este caso, por ejemplo, la intensidad que sale de A y va hacia acá. ¿Qué tendrías? VA menos epsilon. ¿Perdón? No te he entendido. ¿Dividido o cómo? Sí. ¿Por la resistencia 2? Si estaba diciendo por aquí. ¿Entre R? ¿Está todo el mundo de acuerdo? Da igual. Mentalmente te da igual. O sea, es equivalente ponerlo a la derecha que a la izquierda. Pero si te ayuda no hay ningún problema, que te puede ayudar. Es decir, claro, aquí no es 0, sino que aquí es epsilon. De tal manera que entonces la corriente que pasa por aquí será VA menos epsilon dividido por R. Por lo tanto, correcto. ¿De acuerdo? Ese término. Aquí, ¿qué es lo que tendríamos? Claro, este punto es VC. O sea, ahora voy por esta, ¿no? Estoy pensando que sale. Claro, pero realmente yo lo que necesito es entre este punto y este punto. ¿Pero qué potencial tiene este punto? Este tiene VC más epsilon 2. Veis que está a mayor potencial. ¿De acuerdo? Entonces será VA menos, entre paréntesis, VC más epsilon 2 dividido por R2. ¿Bien? ¿Otra vez? Por ahí, o sea que hemos visto, ¿no? Por aquí, porque estoy viendo, haciendo lo mismo. Pero ahora, claro, uno tiene que decir, claro, ya no es tan directo como VA menos VC dividido por R2. ¿Cómo es la...? Tengo que aplicar la ley de Ohm de alguna manera. Entonces digo, bueno, la diferencia de la caída de potencial de aquí justo antes de la batería es VA menos la caída de potencial aquí será la intensidad que pasa por aquí por R2. Entonces tendré
Esto menos el potencial aquí dividido por R2 me da la intensidad. ¿Pero cuál es el potencial aquí? Esa es la cuestión. No es VC. Claro, porque estamos a un potencial mayor. Estamos a VC más lo que yo he llamado aquí epsilon 2. Entonces tendremos VA menos este potencial que es VC más epsilon 2, entre paréntesis, VA menos eso, dividido por R2, ya tengo el siguiente término, en la suma. El tercero, no he introducido nada, tenemos lo mismo, VA menos VB dividido por R1, todo ello igual a 0, liquidado. ¿Bien? Pensad. Sí. Vamos a ponerlo y hacerlo. Me lo vas dictando tú, además. Lo había puesto de esta manera, ¿eh? Más o menos. Lo había llamado epsilon 2, ya que este era R2. R3, R4, R5. Teníamos nudo A, nudo B, nudo C, nudo D. VD igual a 0. Ahora tenemos tres incógnitas. En el potencial, VA, VB y VC. Tres ecuaciones. Necesitamos tres ecuaciones. Para el nudo A. Entonces decimos flap, flap y flap. La suma de las intensidades, esta y esta, tiene que ser igual a 0. Primero la intensidad que tenemos por aquí, que corría. Nosotros sabemos que si el potencial aquí es 0, aquí tenemos un potencial que es por encima, fijaos la polaridad, cómo va el campo eléctrico aquí dentro, voy contra el campo, sube el potencial, tenemos potencial epsilon. Y ahora aplico la ley de Ohm, naturalmente, VA menos epsilon igual a, dividido por R, que no había puesto aquí el nombre, R. Ya tenemos la primera, esta. Si queréis, con otro color. Aquí. Ahora, esta otra. Muy bien, la intensidad ahí. Si yo supiese cuánto es el potencial aquí, aplico la ley de Ohm, será VA menos el potencial aquí, ¿no? Voy a ponerlo como interrogación, dividido por R2, y ya estaría. Pero ¿cuál es el potencial aquí? Uno dice, será el potencial en C, como estoy subiendo a través de este punto, tiene mayor potencial que este, debido a la polaridad como he colocado la batería. Si fuese al revés, no, estaría menor potencial. Tendríamos aquí, había dicho, VC más. Ahora tendríamos el tercero, si queréis, por aquí, en verde, y ese no cambia nada. VA menos VB dividido por R1 y todo ello sería más epsilon 2, ¿no? En el sí, perdón, gracias, muchas gracias. Epsilon 2, muchas gracias. Bueno, tenemos para el nudo A. Para el nudo B no cambia nada respecto a lo que escribí anteriormente. Nudo B igual. Y el nudo C, ¿qué haríamos en el nudo C? A ver, primero, hacia allá y hacia allá. Estos dos no cambian nada respecto a lo que habíamos escrito, ¿no? Que era, si queréis pongo esos VC menos VB dividido por R3, más VC menos VD, que es 0, ¿no? Dividido por R5, y ahora me falta
el de este. Pero ya lo habíais escrito aquí, simplemente con el cuidado, cambiado el signo, ahora es VC, ¿no? Tendríamos, ¿qué intensidad está pasando por aquí? Si yo sé el potencial aquí, otra vez que sería VC más VD, ¿no? Perdón, VC más epsilon 2, que tendríamos por aquí, ¿no? Menos VA dividido por R2, yo tengo la intensidad. Tenemos VC más epsilon 2, el 2, que no se me olvide, tendríamos menos VA dividido por R2. Como veis, aquí es cambiarle, claro, si una vez estoy pensando que fluye en un lado y en el otro nudo estoy aplicando el convenio de que va en sentido contrario, pues cambiamos eso. Ya tendríamos, entonces, las tres ecuaciones. El nudo B quedaba igual. Y ya está. Metéis en el ordenador la tercera ecuación, modificáis las otras y se acabó. O, naturalmente, fijaos que lo que tenemos son un sistema de tres ecuaciones lineales con tres incógnitas. Regla de Kramer al canto, si no nos queda más remedio que resolverlo a mano. ¿Entendido? O sea, que refrescando lo de la regla. Eso es una obligación muy reciente que tenéis. Y es sencillo, hombre. Sí. Si tienes una resistencia justo después del nudo D. Si tengo una resistencia, ¿dónde? Después del nudo D. Del nudo D. Aquí. Realmente tienes dos resistencias en serie, la puedes sustituir por una sola. Pero no voy a ir a que de... O sea, estas te da igual la posición que esté a la izquierda o a la derecha. Es decir, que si tienes esta y esta otra, R', dos resistencias en serie, ¿cómo va a ser? Por supuesto, eso no hay que intentar simplificar el circuito lo más posible antes de llegar a un... Es decir, que si aquí tuviésemos, imaginaos, R1 y R1', hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer es simplificar el problema y poner dos resistencias en serie, sustituirla por la resistencia equivalente. Al final llegamos a un circuito en el que no podemos simplificar más. Bueno, es ahí. O sea, que quiero decir que poniendo dos aquí no le veo ningún problema. Donde ponía aquí R, pones R más R' y ya se acabó el asunto. ¿De acuerdo? ¿Más preguntas sobre eso? Bueno, esto en cuanto al método de las corrientes de malla y de los potenciales en los nodos. Vamos a citar dos teoremas más, uno que viene explícitamente en el Purcell, en el capítulo 4, y otro que es equivalente, digamos, van de la mano uno y otro, pero bueno, solo cita uno de ellos, que son los que os hablarán seguro, ¿no? Aquellos que habéis pasado ya por asignaturas más arriba, teoremas. Thevenin, esta es una N y otra N. O sea, son teorema de Thevenin, teorema de Norton. Para que no creáis que es solo uno. Bueno, esto también tiene la base, la demostración es, como son sistemas de ecuaciones lineales, digamos que en el fondo es decir, si tengo una solución, otra solución, cualquier combinación es solución. O sea, ¿en qué consisten? Que es lo interesante. Imaginaos que yo tengo aquí en una caja un circuito muy, muy complicado, ¿de acuerdo? Y entre dos puntos, por ejemplo, en nuestro circuito. En nuestro circuito me refiero al que hemos estado viendo ahora. Cualquiera de ellos. Lo teníamos aquí, tras, vamos a ponerlo así, ¿no? Sí, para dibujarlo más rápido. Imaginaos que yo saco, por así decirlo, dos cables por aquí, ¿no? 3 o 2, por ejemplo, en cualquiera. O sea, esto realmente no sería la diferencia de potencial que teníamos cuando ponía aquí VB y aquí teníamos 0. O
sea que aquí tendremos un potencial y otro poniendo uno de referencia. Pero ahora imaginaos que el circuito es mucho más complicado que este. Entonces, aquí tuviésemos esos dos bornes. El teorema nos dice que siempre podremos sustituir un circuito, esto es como una black box, una caja negra. También lo podemos hacer experimentalmente. Esto siempre lo podremos sustituir por un circuito que es una batería, suponiendo que no se dé corriente alterna, y una resistencia. Una resistencia equivalente y una fuerza electromotriz equivalente. Siempre podremos hacer eso. Eso es lo que nos dice el teorema de Thevenin. La cuestión es, naturalmente, cómo determina uno ambas cosas. Si yo tengo un polímetro, voltímetro, amperímetro, ¿qué es lo que hago para ver cómo es la diferencia de potencia? Tan sencillo como conectar aquí el voltímetro y ver cuál es la diferencia de potencial entre esos dos puntos. ¿De acuerdo? Y ahora digo, bueno, que sería como conectarlo aquí, claro. Y ahora digo, ¿y cómo determino yo la resistencia equivalente de todo eso que puede ser complicadísimo? Pues lo que hago es, uno mentalmente dice, oye, si yo cortocircuito esto, es decir, uno de esos dos, estará pasando, por supuesto, una intensidad. Fijaos que una vez que he hecho con el voltímetro, ya tengo, naturalmente, cuál es el valor de la fuerza electromotriz equivalente. ¿Entendido? ¿Se entiende, no? Vale. Entonces ya solo me falta determinar cuál es la resistencia equivalente. Si los cortocircuito, pues entonces tendré que R equivalente y mido con un amperímetro, naturalmente, y ahora lo que hago es ir con un amperímetro, tendremos que es... perdón, ¡oh, qué asco! Y ya está. Y ahora uno dice, bueno, eso experimentalmente. Bien sencillo, ¿no? Pero y si a ti te dicen cómo es el circuito aquí, todo lo complicado que quieras, lo que quieres es llevarlo a decir que sea equivalente a esto, ¿cómo determinas la fuerza electromotriz equivalente y la resistencia equivalente? Haciendo exactamente lo mismo. Coges, ya tienes el circuito y dices, tengo que hacer dos cosas. Una, imaginaos en nuestro circuito aquí, determinar cuál es el potencial aquí y el potencial aquí, y ya está. Ya tengo cuál es el epsilon equivalente. Tan sencillo como eso, o sea que tengo que resolver el circuito. Y ahora me dicen, vale, ¿y la resistencia equivalente qué es lo que tendría que hacer? Cortocircuito, es decir, que le añado una rama más sin resistencia y lo que determino es precisamente cuál es la intensidad que está pasando por ahí. Una vez que tengo la intensidad que pasa por ahí y ya he determinado cuál es la fuerza electromotriz equivalente, ya tengo la resistencia equivalente. Es decir, que es hacer lo mismo haciendo las cuentas que haciéndolo experimentalmente. ¿Algún problema con eso? Bueno, pues eso es lo que dice el teorema de Thevenin. O sea, que tú tienes aquí algo muy complicado, lo puedes sustituir por una cosa muy sencilla. Y el teorema de Norton que es similar, van de la mano uno y otro, es que tú siempre lo puedes sustituir, o sea, otra vez es lo mismo, un circuito por aquí muy complicado, plaf, plaf, ¿no? Con dos salidas, por así decirlo. Esto siempre lo vas a poder sustituir como no solo hay fuentes o sea, baterías que te suministran una diferencia de potencial entre los bornes, sino que también hay fuentes de corriente. Es decir, que lo que te dan es, te suministran una corriente determinada, fija, es decir, reaccionan de tal manera que la corriente que pasa por este elemento es una determinada, un valor. O sea, que estás hablando de una I, no estás hablando de un épsilon, de una fuerza electromotriz. Eso es una fuente de corriente. Entonces, el asunto es que esto siempre lo podrás sustituir por
tendríamos esto. ¿Cómo determinas cuál es la intensidad? Cortocircuitando por aquí y midiendo con un amperímetro cuánto vale eso. ¿Cómo sabes cuál es la...? O sea, que aquí es primero la intensidad y luego... ¿Y cómo sabes la resistencia equivalente? Mides cuál es la diferencia de potencial con un voltímetro, ¿de acuerdo? Y ya tienes entonces aquí... a ver si lo estoy diciendo bien. Con un voltímetro entonces tendríamos la diferencia de potencial aquí, sabemos la intensidad, por lo tanto tendríamos que R equivalente que has calculado antes. Y ya está. Eso es lo que nos dice el teorema de Norton, que van de la mano. ¿Vale? Lo tenéis el de Thevenin en el punto 4.10, por aquí dentro, 4.10.2 me parece. O sea, redes con diferentes fuentes de potencial. Más cosas que podemos ver. Hemos visto ya esto. Bueno, pues vamos a circuitos DC, o sea, de corriente que solo está fluyendo en un sentido, de corriente continua, pero ya introducimos lo que es un condensador. Lo pongo ahí, circuitos RC, resistencia. Bueno, la cosa es que introducimos general. Tenemos fuentes de corriente continua, baterías, tenemos resistencias. Ahora vamos a introducir un nuevo elemento que son los condensadores en el circuito. Vamos a ver, aquí pongo carga y descarga porque es el más sencillo. Siguiente circuito. Tengo una batería, una resistencia. Si fuese esto está chupado, esto es lo más fácil. Pero vamos a poner en serie la capacidad, es decir, que me están dando cómo está construido el circuito. Me dicen que pones una batería de fuerza electromotriz epsilon, una resistencia de esa malla R y una capacidad de esa malla C. Y la pregunta es, como siempre, cómo se comporta el circuito, es decir, cuál es la intensidad. Es una malla sin nudos, por lo tanto, ya sabéis lo que voy a aplicar, ¿no? La regla de las mallas, porque sin nudos difícilmente podemos aplicar la regla de los nudos de Kirchhoff, la regla de las mallas. Otra vez, fijaos, es la regla de Faraday, o sea, recorro el camino cerrado en un sentido, ya lo he puesto de esta manera. Empiezo en un punto y voy a ver qué es lo que ocurre. Empiezo aquí y digo, bueno, si estoy suponiendo que la intensidad va de esa manera, entonces tendremos que de aquí a aquí cae el potencial, ¿en qué valor? Y por R. Ya me encuentro aquí. O sea, que estamos haciendo esto. Igual, fijaos que estamos suponiendo, ahí es donde viene, que no va a haber cambios, o sea, que va a ser, digamos, estacionario. Eso no es cierto. Estamos realmente despreciando el efecto. Veréis cómo va a depender del tiempo. Por lo tanto, ahí ese término estrictamente no sería cero. Pero en estos circuitos es tan lento que eso lo podemos considerar como cero. Vale, entonces tenemos a lo largo del camino C, este que estoy recorriendo, la malla C. Y por R. Pero ahora me encuentro que tengo que ir de aquí a aquí. Claro, y ahí tengo un condensador. Dependerá, fijaos, la caída de potencial dependerá si es caída o subida de qué.
de cómo es la polaridad en las placas. Si la polaridad es de esta manera, fijaos que aquí estoy suponiendo, por eso se ponen los más y los menos, para ayudarte. Más, menos, voy de más a menos, cae I por R. Si es así, el campo eléctrico aquí dentro es de esta manera, por lo tanto, al pasar de aquí a aquí, cae el potencial. ¿En qué valor? O sea, ¿cuánto cae? Potencial, la diferencia de potencial, pero yo sé que hay una relación entre la diferencia de potencial en las placas del condensador con la capacidad, Q. Porque si yo hubiese puesto aquí menos más, que sería también correcto, no habría ningún problema, entonces aquí sería un menos Q dividido por C, siendo Q la carga en cada una de ellas. Pero, otra vez, hay que intentar equivocarse lo menos posible con los signos. Por lo tanto, si lo recorres de esa manera y te encuentras con un condensador, pon también más menos y así te simplificas la vida. No que esté mal lo otro, ¿eh? Entonces tendríamos esto. Ya me encuentro aquí, y ahora, naturalmente, otra vez es fijarse cómo va el campo. Ahora voy contra el campo dentro de la batería, por lo tanto sube el potencial. Menos épsilon igual a 0. ¿Ya está? Bueno, ya está. Ya está el primer paso. Porque claro, uno ve esta ecuación y dice, una ecuación, dos incógnitas. Son las incógnitas. Son incógnitas, pero no quiere decir que sean independientes entre sí. Claro, ahí viene el asunto, es decir, pues necesito algo que me relacione, una ecuación que me relacione, necesitamos relacionar. Q e I. Ahora pensad, la corriente va por aquí, es decir, que en un diferencial de T está pasando por cada punto una carga diferencial de Q. Por cada punto está pasando en este intervalo de tiempo. Al final, lo que está haciendo es, se está acumulando esa carga. Fijaos que estoy suponiendo, si el sentido de la corriente es de esta manera, que si los portadores de carga son positivos, se están moviendo en el sentido de la corriente. Es decir, que se está acumulando, es decir, se está haciendo más positivo, porque yo he supuesto que esto es positivo, es decir, que es más positivo. Si es cómo está cambiando de T a T más diferencial de T, tendremos un Q más diferencial de Q. ¿Cuál es la relación entre Q mayúscula y Q minúscula? Son iguales. Por lo tanto, tendremos que I es. O, si lo pongo con el punto, derivada temporal, Q punto. Cuidado, uno diría, si yo hubiese hecho esto, solo lo voy a hacer una vez. Espera, bueno, tampoco tenemos tanto tiempo. Imaginaos que yo lo hubiese hecho eso así. Y he dicho que es correcto. Entonces, ¿aquí qué tendría que cambiar? Meter un signo menos. Ahora uno dice, no es la misma ecuación, tienes toda la razón. Pero es que tienes otra ecuación, que en este caso, en el caso anterior era I igual a Q punto, pero ahora la relación entre diferencial de Q mayúscula y diferencial de Q minúscula es diferente. Porque aquí, fijaos, si es negativo y va una carga positiva diferencial de Q, lo está descargando. Fijaos, la diferencia tendré cada vez menos carga en cada una de las placas. Está disminuyendo. Por lo tanto, la relación sería I, evidentemente en este caso tendríamos igual a menos Q. Es decir, que lo hago de una manera, me cambia una, pero me cambia la otra ecuación. Yo diría que es más fácil, cuantos menos signos menos tengas que lidiar con ellos, mejor, ¿no? Por eso, mi recomendación inicial de decir, siempre vas con la corriente, pon la polaridad del condensador de esa manera, más, menos. Te mueves de más a menos. Y entonces la relación que vas a tener en la corriente con la carga, con las variaciones en la carga en el condensador, es de esta manera. Conclusión. Ahí hago la pausa, perdonadme, que no estaba totalmente despistado. Perdón. Vamos a añadirle
y lo resolvemos ahora. Hacemos una pausa hasta ahí cuarto, si queréis, y vemos cómo lo resolvemos.